Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast. En este espacio donde la comunidad habla, recuerda y se transforma. Somos Lady Laura Portilla Álvarez, Kimberly Dayana Gómez, Anguiloriet Usuriaga, Julián Alberto Hernández y Nigiret Caballero. Acción psicosocial en la comunidad, Grupo 218. En este episodio titulado Cuentos de Memoria, la psicología nace del pueblo. Exploraremos a través de los cuentos e historias inspiradoras de cada una de las comunidades. Bueno, iniciamos con el primer cuento, donde aún vive la memoria. En un rincón del campo colombiano, donde las montañas aún guardan secretos y las aguas del río susurran historias, viven hombres y mujeres que tejían su existencia entre mecedoras, machetes y campanas. La mecedora de mamá crujían como si hablara. El caño de agua se volvió rojo, pero en los sueños de Nicole sigue fluyendo transparente. En la escuela de tablas, Geraldine aprendía a leer mientras el eco del miedo rondaba las paredes. Rigoberto heredó el machete de su padre, no como arma, sino como memoria. Valentina, sin recuerdos del miedo, guarda en su corazón las montañas que su madre le pintó con palabras. La campana de Diana, aunque oxidada, aún suena en su pecho. El corral de Daisy fue el primer hogar que el fuego quiso borrar, pero la gallina que salvó es testigo de su resistencia. Y Juan, con el cuaderno de su mamá, escribe hoy lo que no debemos olvidar. Porque aunque nos arrancaron la tierra, jamás podrán arrancarnos las raíces. Fin. Bueno, yo soy Julián Hernández y el día de hoy voy a compartir aquí en este podcast mi experiencia con la actividad comunitaria ejercida bajo los parámetros de la universidad, una nacional a distancia. Entonces, bueno, empezaré compartiendo el cuento que construimos en comunidad, eh, el cual lo titulamos El mundo de Tomás. Y dice así: Tomás volvió un día de su antigua casa, esa donde creció. Estaba todo cubierto de polvo, pero cuando encontró su viejo portátil en una esquina y le dio por encenderlo, sorprendentemente todavía encendía. Así que lo abrió y sin saber qué, se puso a revisar sus archivos de cuando era niño. En una carpeta llamada Mis aventuras le hizo recordar del Parque San Francisco, donde su abuelo lo llevaba después del colegio. Su rutina era comer helado, jugar con la pelota y caminar de la mano. Después se acordó de un viejo robot que gritaba Fire cada vez que oprimía el botón y lo llevaba a todo lado. Luego vio una foto de su bici azul con la que anduvo por medio barrio con sus amigos, llenándose de tierra y riéndose a carcajadas, cayéndose, pero siendo felices. En una caja encontró también la Biblia que le había dado su abuela. Leerla era como volver a escucharla hablar, como si la hablara del otro lado. Se puso sentimental. Por último recordó a su perro Max, que siempre estuvo ahí. No hablaba, pero le decía todo con sus ojos. Su partida le dolió mucho. Así que Tomás se quedó pensando y se dio cuenta de que estas no eran historias sueltas. Era su historia y su mundo. Bueno, este fue el cuento que construimos en comunidad y bueno, la verdad fue una experiencia muy bonita. Todo el proceso pues, de que cada uno aporte sus vivencias propias y cómo todo eso se puede juntar en una sola historia, ¿no? Y se haya ahí empieza, darle una especie de lógica a esta historia. Entonces fue excelente. Hola, un saludo caluroso para todos ustedes compañeros y para quienes nos oyen en este momento. Mi nombre es Kimberly Gómez y voy a hablar o exponer el cuento que creé con la comunidad con la cual trabajé. Tiene como título Hilando Sueños. Hace mucho tiempo, en un colegio pequeño, había un joven que le encantaba pasar tiempo en la cocina del jardín infantil, porque este era el lugar donde se sentía seguro y donde podía refugiarse cuando se sentía triste y solo. Con el pasar del tiempo, esta cocina se convirtió en un lugar de lectura y de conversación. Fue la inspiración para ese sueño de convertirse en chef. Más tarde, el colegio se convirtió en la cuna de su personalidad. Muchos adultos a su alrededor le dieron estrategias y herramientas para el futuro. Pudo participar en un grupo llamado Habilidades para la Vida, en el que hizo muy buenos amigos y vivió muchas experiencias. El niño era muy feliz en la sala de su hogar, pues allí pasaba horas y horas viendo programas de cocina donde los ingredientes eran impresionantes. Al volver a su pueblo natal, ver los paisajes y las flores lo llenaban de mucha tranquilidad. Cuando la brisa acariciaba su cabello, podía sentir una vez más las caricias de su abuela y le permitía recordar el amor que ella sentía por él. De los viajes a su pueblo, en vacaciones del colegio, recuerda también cómo la luna y las estrellas allá en su pueblo se ven mucho más grandes y brillantes, y se queda hasta tarde contemplando la belleza de los astros. De un momento a otro pasaron los años y ya no es un niño.
Ya es un joven con ganas de lograr muchos sueños. Por eso decide partir de casa y en su camino encuentra como inspiración cosas tan simples como el reflejo del sol en un cristal y empieza a tomar muchas fotografías. En las fotografías encuentra esa libertad para contar su historia de vida. Es así como la fotografía y la cocina se convierten en su gran pasión, demostrándole al mundo que los sueños sí se cumplen. Hola, buenas noches. Mi nombre es Nigere Caballero Vanegas y les haré una lectura del cuento de memoria llamado Recordar es vivir. Ella tenía 7 años y su inocencia intacta. Era una niña rubia de cabello crespo, de ojos color miel y una alegría que siempre la hacía sonreír, aunque había perdido un par de dientes de leche. Todas las tardes sacaba su bicicleta tipo monareta a un parque que amaba visitar porque sus enormes árboles llenos de frondoso follaje cubrían con su sombra y brillaban frescura al lugar. Ella disfrutaba de pasar con su bicicleta por encima de sus enormes raíces sobresalientes del suelo. ¿Por qué hacerlo? Traía recuerdos a su memoria de los paseos a la finca de sus abuelos. Su infancia estuvo llena de momentos inolvidables y uno de los más destacados fue cuando su padre le regaló su primera bicicleta. Recuerda el día que su padre la llevó a su casa. Era de color rojo brillante y tenía una campana que sonaba muy fuerte. Le encantaba montar en ella y sentir el viento en el cabello mientras recorría las calles de su barrio. Su bicicleta se convirtió en la compañera de sus aventuras y exploraciones. Cada vez que observa la escuela del frente de su casa, le vienen recuerdos del colegio cuando esperaba con ansia las clases de educación física o el recreo solo para salir a jugar fútbol. Pues apenas tocaban el timbre, salían corriendo con el balón bajo el brazo, armaban equipo rapidito y empezaban la artillería. Cada gol lo celebraban como si estuvieran en un final, incluso gritando los nombres de jugadores famosos y recorriendo por todo el campo como locos. También inventaban narradores y uno se lanzaba un comentario como si estuviera en televisión. Esos momentos quedaron marcados porque más allá del juego era la emoción de estar con los amigos y de sentirse ese campito verde como un enorme estadio. La plancha y la máquina de coser le recuerda a su abuela, mujer dedicada a su hogar y que su esposo e hijos siempre tuvieron la ropa doblada y organizada. Ella sacaba días para hacerlo y juntas disfrutaban realizar dicha tarea. Les gustaba ver mucho cómo salía el humo al momento de ella pasar su paño mojado sobre aquel pantalón o verla sentada en aquella máquina para coser alguna prenda y que los puntadas que eran invisibles y ella haciendo sus ojos para poder enhebrar la aguja. Siempre la observó como con buena disposición a la hora de hacerlo. Cuando le tocaba planchar, se cercioraba de que las prenses del pantalón quedaran perfectos y los puños de las camisas y cuellos bien marcados. Ella disfrutaba pasar las noches juntas y otra de las cosas que disfrutaba era observar a su abuelito vestido con aquella ropa que su abuela organizaba, pues entendía la importancia de la mujer en la vida de un hombre. Ella siempre procuraba ver a su esposo e hijos bien organizados. Fin. Cordial saludos, compañeros. A continuación les voy a dar mi cuento, que es Perdonar para seguir viviendo. La historia marcada por el secuestro de Miguel de Germán Ribón en 1978, el cual tuvo un impacto muy profundo en su familia, en especial con sus hijos Luis Martín. Entre los aspectos más significativos se encuentran el impacto del secuestro en la familia, en donde se muestra cómo este hecho cambió la vida de Luis Martín y su familia, llevándolos a adoptar unas posturas con mucha discreción y reservada. La adaptación y resiliencia. Luis Martín tuvo que enfrentar la situación en donde aplicó estrategias muy racionales y organizadas al negociar, lo cual le permitió poder sobrellevar la incertidumbre y las angustias. Bueno, en el papel de memoria, en la identidad, el aprendizaje de Luis Martín, el cual tiene una hija, la cual dice cómo creció con una sensación de mucha inseguridad por el trauma de un evento en el cual afecta incluso a quienes no lo vivieron directamente. La transformación del secuestro en Colombia muestra cómo el secuestro pasa de ser un fenómeno aislado a convertirse en una metodología sistemática de financiamiento de los grupos armados. Hechos victimizantes en acontecimientos de resignificación y memoria. Pues como hecho victimizante centran en este caso es un secuestro de Miguel de Germán Robin por el grupo armado guerrillero de M-19, lo cual tuvo como duración 6 meses de un cautiverio en condiciones muy precarias, en donde la familia, en especial Luis Martín, el cual tuvo que asumir el papel para negociar su liberación. Dicho relato muestra cómo el secuestro nos afecta a los involucrados directos, sino también a la generación en donde la familia cambia su forma de vida
a valorar más tiempo juntos y saber enfrentar la realidad de la violencia en Colombia con una perspectiva de resiliencia y aprendizaje. Ofrece una perspectiva personal humana en donde se muestra cómo se viven estos eventos traumáticos. También ayuda a comprender la transformación del conflicto armado en Colombia desde el uso del secuestro como gran estrategia de presión, lo cual genera un impacto a la sociedad. Por otra parte, invita a la reflexión sobre los impactos que es la resiliencia y el perdón, con el fin de aprender estas situaciones para evitar que se repitan. Como rol de psicólogo y modelo de la psicología comunitaria aplicable, de la psicología comunitaria, en donde se puede articular modelos como es el modelo fortalecimiento comunitario y resiliencia, el cual consiste en ayudar a la víctima y sus familiares a reconstruir sus narraciones desde una perspectiva de superación y no solo enfocarse con los traumas causados. También estos modelos de intervención psicosocial en el cual se facilita espacios de diálogo y reconstruir colectivamente la memoria, en el cual las experiencias pueden ser compartidas y resignificativas. Por otro lado, tenemos también el modelo del empoderamiento, el cual consiste en trabajar con la comunidad afectada por esta situación de violencia para así poder transformar su dolor en iniciativa de paz y reconciliación, siendo así que el psicólogo comunitario podría trabajar con dichas víctimas y sus familiares por medio de grupos de apoyo, proyectos de memoria colectivas, narrativas, terapéuticas, lo cual tiene como objetivo transformar las experiencias como un motor de cambio tanto social y un gran fortalecimiento individual. Muchas gracias por todo, compañero y tutor. La parte 2 o el punto 2 que hemos compartido, acerca de la concepción del psicólogo comunitario, yo puedo decir que a lo largo de esta experiencia comprendí que el psicólogo comunitario no es imponer soluciones. De hecho, nuestro rol como psicólogos en general no es imponer soluciones. Nosotros no somos los que solucionamos. Nosotros somos facilitadores de ello. Por lo tanto, en el rol del psicólogo comunitario no es imponer soluciones, sino crear espacios donde la comunidad pueda expresar sus historias, sus emociones y su identidad. Es nuestra intervención desde el primer momento. Por ejemplo, cuando dibujamos el cuerpo, cada persona aporta algo propio, algo íntimo, que fuimos construyendo un puente entre lo individual y lo colectivo. Es que esa es justamente la idea de este tipo de actividades. Esa fue la esencia del trabajo comunitario: escuchar, reconocer al otro, permitir que cada quien ocupe el lugar de su experiencia. Por lo tanto, el psicólogo comunitario no dirige, él solo facilita el proceso. Es importante que entendamos esto como futuros psicólogos, donde las personas puedan reconstruirse desde su memoria, sus símbolos, sus vínculos, así como ocurrió parecidamente similar en la creación del cuento, a partir de los recuerdos y los objetos personales. Así que en esta tarea, para concluir, descubrí que muchas veces lo más simple, como un dibujo o una historia, puede ser más profundo y transformador. Al trabajar con una comunidad religiosa, pude evidenciar que el rol del psicólogo comunitario es bastante interesante al trabajar con una comunidad de este tipo. Pues lo primero que debe hacer el psicólogo es respetar sí o sí las creencias de esa comunidad, no entrar en conflicto con ellos ni querer cambiar su manera y su percepción de vida. Entonces, el rol del psicólogo, principalmente en este tipo de comunidades, sería ser el facilitador del diálogo y la cohesión comunitaria. Es poder promover esos espacios seguros de conversación para expresar las necesidades e inquietudes que tienen y ser el agente de fortalecimiento de ese tejido social que ellos ya tienen. Poder ayudarles a potenciar esos recursos internos que ellos ya tienen y poder mejorar esas redes de apoyo que tienen. Claro que sí, Kimberly. Considero también que el rol del psicólogo comunitario en esta experiencia fue ese facilitador y acompañante del proceso colectivo de memoria, resignificación y sanación emocional, sobre todo. A través de las distintas fases del trabajo se buscó promover esa participación de la comunidad desde sus voces, sus relatos y sentires, brindando ese espacio seguro y de confianza para compartir esas experiencias de vida, marcadas unas por el desplazamiento forzado y el conflicto armado. El psicólogo comunitario no impone discursos, sino que pues escucha, acoge, propicia herramientas simbólicas para que la comunidad narre sus historias desde su propio lenguaje y vivencias. Eh, a través del trabajo como el mapa corporal y la creación del cuento comunitario, considero que se fortalecieron esa identidad colectiva, se resignificaron recuerdos dolorosos, en mi caso con la comunidad que abordé, y porque fue una comunidad pues del campo, incluyéndome también, que tuvimos y fuimos víctimas del desplazamiento por el conflicto armado. Em, entonces, esos recuerdos dolorosos se dignificaron las experiencias de la resistencia, de la memoria y la reconstrucción del tejido social.
Le daré respuesta a la siguiente pregunta que dice que ¿cuál es la concepción del psicólogo comunitario en la experiencia abordada por la comunidad? Pues logré comprender que cumplimos un rol muy importante ya que pues promovemos el bienestar no solo individual sino también el colectivo. Facilitamos procesos de diálogo entre comunidades y autores involucrados, es decir, que aquí creamos espacios en los cuales las comunidades puedan expresar necesidades, emociones, sentimientos y saberes. Otra importante es la participación activa, es decir, que aquí como profesionales la comunidad no solo es vista como objeto de estudio, sino como autores principales en los procesos de construcción para solucionar dichas problemáticas sociales, pues aquí se logra que las comunidades trabajen en equipo y sean conscientes y comprometidas a la hora de tomar decisiones. También le apostamos a la equidad y la justicia social y por último colaboramos con otras disciplinas en pro del bienestar de las comunidades. En cuanto a la acción psicosocial trabajada con esta comunidad, fue muy interesante poder desarrollar con ellos estas fases o actividades, por así decirlo, porque primero tenemos el mapa corporal que les permitió a ellos dar a conocer todas esas emociones, todas esas cosas que traen desde antes de llegar a su comunidad religiosa como tal y cómo se han transformado esas emociones con el pasar del tiempo al pertenecer a esta comunidad. Ellos pudieron reflejar a través de palabras, frases y dibujos esas emociones, como decía anteriormente, y todos esos sentimientos que les genera sus creencias. Entonces fue muy interesante con ellos trabajar acerca del mapa corporal. Y en cuanto al cuento, también trabajar con ellos a partir de sus experiencias y sus vivencias y poder crear este cuento que fue como un hilo conductor. Entonces, trabajar con ellos también, este cuento fue muy interesante porque pudieron entre ellos darse cuenta que no hay muchas de las vivencias que no han contado y ha contribuido a lo que son hoy. Sí, bueno, yo puedo decir que esta acción me dejó una enseñanza clara, que intervenir en comunidad no es llegar con respuestas, sino con sensibilidad. Eh, es ahondar, ¿no? Un poco en lo que es cada persona en comunidad, cada persona individual, ahondar en lo que es cada persona individual en comunidad, que muchas veces se pierde, ¿no? Muchas veces puede más el gen psicosocial. Bueno, al conectar con las personas desde sus memorias, sus objetos y sus relatos de infancia, pudimos ver cómo cada uno se abría con confianza a este espacio, ya que cuando, cuando la actividad incluye sentimientos, emociones, las personas tienden a verse más atraídas. Y ahí se hace una especie de conexión donde la otra persona ya no es un desconocido, sino que ya es alguien con quien compartimos algo humanamente. La actividad del cuerpo, por ejemplo, y la escritura del cuento no fueron solo ejercicios simbólicos, sino actos de una construcción de identidad colectiva. Y bueno, yo entendí que el psicólogo comunitario debe tener esa mirada, ver más allá de lo inmediato, de lo que vemos generalmente en la sociedad, en este tema del gen colectivo, que muchas veces disipa la individualidad, y ayudar a la comunidad a verse a sí misma nuevamente. Así que en conclusión, esta actividad de intervención podemos decir que breve, pero muy significativa. Permite confirmar que el cambio empieza cuando se escucha, cuando se reconoce al otro y cuando se le da a la otra persona una participación real. Muchas gracias. Bueno, y yo concluyo diciendo que esta experiencia psicosocial desarrollada con las comunidades permitió visibilizar el poder sanador de la palabra, la memoria y el arte colectivo a través de el mapa corporal y la creación del cuento comunitario y la experiencia pues que tuvimos con cada comunidad, pues se abrió ese espacio para la reconstrucción emocional, la resignificación del dolor, el fortalecimiento del tejido social. El rol del psicólogo comunitario, perdón, considero que es fundamental como ese facilitador del diálogo. Esta experiencia nos demuestra que cuando una comunidad se reconoce en sus historias compartidas, también encuentra caminos para la resistencia, la dignidad y sobre todo la transformación. Gracias. Y así llegamos al final de este recorrido que más que un proceso fue un viaje compartido de memorias, palabras y sentires. Hoy no solo cerramos una actividad, sino que dejamos sembradas historias que nacieron del dolor, de las sonrisas, de los recuerdos compartidos también, pero también de la esperanza. Agradecemos profundamente a cada persona de las comunidades que abrieron su corazón, que se permitieron recordar y construir con nosotros un cuento del tejido de verdad, de valentía y de vida. Desde el rol del psicólogo comunitario entendemos que acompañar no solo es dirigir, sino caminar al lado, escuchar con respeto y confiar en la fuerza que habita en lo colectivo. Gracias por escucharnos, por sentir con nosotros y seguir creyendo que la memoria es un acto de resistencia y amor. Hasta un próximo encuentro y recuerda, una comunidad se cuenta, se transforma. Chao, chao.